Buen día, compañeros. Soy Niel Castrejón Arias, estudiante de medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. En esta ocasión hablaremos del segmento de cuello, en especial la región prevertebral, tiroides y algunas otras vísceras. Los objetivos de esta sesión básicamente son reconocer las estructuras y datos principales del segmento cuello, así como identificar los principales músculos y conocer las principales vísceras. En la primera mitad del video hablaremos sobre la región prevertebral propiamente dicha y en la otra mitad las vísceras principales del segmento cuello. Vamos a empezar a definir la región prevertebral. Se puede definir como una región impar mediada por delante de la columna vertebral, fijada en la apófisis basilar en la parte más superior y las apófisis transversas cervicales que finaliza en un descenso hacia el mediastino o en la parte más inferior, por decirlo así. Vamos a tener que preguntas clásicas de anatomía aluden con relación a la región prevertebral los límites de esta región, tanto en la parte superior, inferior y en la parte lateral. Tenemos en cuenta que en la parte superior se encuentra la apófisis basilar, como bien mencionábamos. Luego vamos a tener a la primera dorsal o a la primera torácica en la parte más inferior. Y en la parte lateral, en realidad, vamos a tener a los vértices de las apófisis transversas. Estas dos láminas nos permiten reconocer de una vista sagital que la región prevertebral va de esa manera anterior a las vértebras propiamente dichas y en el plano más profundo. Y lo que vemos aquí es la distribución muscular de la región cuello, pero en un plano profundo. Por eso es que probablemente exista la conjetura de distintas clasificaciones con relación a la región prevertebral, en las cuales incluyen ciertos músculos y en otros no, que lo vamos a ver en un momento. Hablando netamente sobre la aponeurosis, vamos a tener que un concepto de biblioteca y netamente textual va a ser que la aponeurosis prevertebral se puede definir como la aponeurosis que cubre los músculos prevertebrales, yendo desde la apófisis basilar del occipital hasta las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Ahora, vamos a ver que bajo esta premisa tenemos esta imagen de corte sagital en la cual podemos apreciar la fascia cervical profunda, que es lo que vamos a ver en la parte más interna, por decirlo así. Pero también podemos observar a la fascia superficial de color rojo, que va a recubrir todo esto. Asimismo, vamos a tener a la fascia prevertebral y a la fascia alar. Y delante de esta, a la fascia pretraqueal, que es lo que vemos por este lado de aquí, que es lo que va a rodear esta parte. Con relación a estas dos láminas, en realidad quisiera reforzar la disposición en ambas vistas, tanto en sagital como la que usualmente se observan en distintas imágenes radiológicas para llegar a un diagnóstico. Como estos hay miles de diagramas, como podemos observar en el Néter, en ese atlas muy famoso. Pero lo esencial es reconocer la disposición espacial de las estructuras. Por ejemplo, la poneurosis superficial, que es la de color verde por aquí, tiende a cubrir toda esta parte, es la que está más pegada a la piel, por decirlo así. Y como vemos aquí, realmente tiene embebido algunos músculos, llámese el esternocleidomastoideo o el trapecio. Después de esta, un poco más interno, vamos a tener a la neurosis cervical media, que va a estar en relación a la glándula tiroides. Y es lo que vemos por la parte de acá, que también tiene embebidos algunos músculos. Y lo primordial, reconocer que a nivel de C7 la tiroides va a marcar una forma de herradura. Quizás es el lugar donde ya en una imagen radiológica es una de las primeras cosas que vamos a reconocer. Luego, de una manera más interna aún, vamos a tener a la aponeurosis cervical profunda, que va a cubrir a la vértebra propiamente dicha y a los músculos que están alrededor. Es lo que también vemos en este color lila en esta vista sagital. No olvidar que vamos a tener acá dos nervios muy importantes, el nervio vago y el nervio frénico. Recordar que el nervio vago va a estar en mayor cercanía y con mayor relación a la arteria carótida común y también a la vena yugular interna. Y recordemos que el nervio frénico es el que está más interno o más medial con relación a los anteriormente descritos. Bueno, ahora vamos a hablar netamente de los músculos. Hay muchas conjeturas. Por ejemplo, el largo del cuello, el largo de la cabeza y el recto anterior de la cabeza son los tres músculos considerados en los músculos prevertebrales según el libro Pro de Anatomía. Es un libro que a mí me sirvió demasiado cuando llevé el curso de anatomía en segundo año y particularmente esos son los que consideran los músculos prevertebrales. Vamos a ver en un momento que no son los únicos, como el recto lateral de la cabeza, que es considerado en otras literaturas. También la disposición de los escalenos nos va a ayudar a reconocer muchos de estos músculos cuando uno esté frente a un cadáver
y pueda tener en un examen práctico el ejercicio de reconocer ciertas estructuras. Nos ayuda a orientarnos. Por ejemplo, el recto anterior de la cabeza es el que está más pegado al recto lateral de la cabeza. Es un músculo corto con fibras oblicuas y el más lateral según esta división de los músculos prevertebrales. Luego vamos a tener al músculo largo de la cabeza. En realidad es el que está al medio entre el recto anterior de la cabeza y obviamente entre el músculo largo del cuello. Entre el largo de la cabeza y el largo del cuello, el largo de la cabeza es más lateral que el largo del cuello, pero es más superior a la vez. Por otro lado, el largo del cuello es el que se extiende hasta un poco más de las vértebras cervicales, hasta ciertas torácicas. Ahora vamos a ver las inserciones. Sin embargo, en otras literaturas también consideran al recto lateral de la cabeza y a los intertransversos anteriores como músculos prevertebrales. Ya les mencionaba que el recto lateral de la cabeza va a tener una relación al recto anterior de la cabeza. Y los intertransversos anteriores en esta gráfica no los observamos, pero deberían de estar incrustados a este nivel. Y lo vamos a ver aquí. En realidad son estos músculos de acá, son músculos pequeños que dan mucha estabilidad a la columna vertebral. Entonces, vamos a hablar netamente sobre el músculo largo del cuello, que tiene una disposición medial de gran extensión, en la cual una pregunta de examen puede ser la inserción de este músculo. Como bien menciono, ya se habrán dado cuenta de los lugares que ven esta imagen, es que son preguntas frecuentes en nuestra facultad. Por ejemplo, las inserciones llegarían a ser el tubérculo anterior del atlas, los cuerpos vertebrales de C1, C2 y C3 y las apófisis transversas de C3, C4, C5 y C6. A su vez, la inserción distal va a ser los cuerpos vertebrales desde C5 hasta T3, ya les mencionaba este dato, y las apófisis transversas de C3 a C5. Otro dato importante del largo del cuello sería recordar la irrigación y la inervación y principalmente la función, pero uno cuando ya conoce la inserción puede deducir esa función. Es por eso que conociendo esta inserción nosotros podemos decir de que la función del músculo largo del cuello va a ser la flexión del cuello con la rotación o también conocido este movimiento como torsión al lado opuesto. Asimismo, la irrigación viene dada por las arterias provenientes de la tiroidea inferior y la inervación va a estar dada por los ramos anteriores de los nervios espinales de C2 a C6. Bueno, acá tenemos una lámina de un atlas de disección. En realidad es el libro Yokochi. Les invito a que lo puedan revisar. En realidad es un libro que ayuda demasiado para los exámenes prácticos. Lo mismo mencionaba en el video que hice sobre el miembro inferior. Acá tenemos, por ejemplo, el músculo largo del cuello. Pero podemos pausar el video y en realidad pueden poner a prueba su conocimiento para recordar qué es lo que tenemos al lado de este músculo largo del cuello. Bueno, ya. Entonces, si pausaron el video y pudieron ver qué es lo que teníamos al lado, estaríamos cerca a la arteria cervical ascendente. Luego, acá tenemos otras tres estructuras que en un momento vamos a empezar a describir, pero quisiera que también puedan pausar el video y poner a prueba su conocimiento de detectar qué músculo puede ser esto, si ya estábamos hablando de que uno anterior era el largo del cuello, el que veíamos por acá. Este va a ser el largo de la cabeza, que va a estar junto a los ramos del plexo cervical y por este lado vamos a tener al nervio occipital en realidad. Una vez en el anfiteatro un compañero me preguntaba cómo reconozco, cómo distingo una vena, una arteria y un nervio en un cadáver. En realidad nos podemos basar a que las venas son más planas, son más laxas, no tienen como que un interior tan consistente, mientras que las arterias son tortuosas y bueno, el nervio de una predominancia delgada y dura. El largo de la cabeza es de la disposición espacial que vamos a tener con relación a otros músculos, pero si solo tuviéramos al largo de la cabeza es lo que vemos por aquí. Y la inserción principal del largo de la cabeza van a ser los túbulos anteriores de las apófisis transversas de C3 a C6, como vemos por este lado, hacia la porción basilar del occipital. Con relación a la irrigación, nos vamos a dar cuenta que va a estar dada por los ramos cervicales ascendentes de la arteria tiroidea inferior, la arteria faríngea ascendente y a nivel de la inervación va a ser por los nervios espinales, los ramos anteriores de C1 y a C3. La función en base a esta inserción nos permite decir de que estamos frente a una flexión e inclinación lateral de la cabeza en relación con la columna vertebral. Asimismo, en esta vista podemos darnos cuenta que el músculo largo de la cabeza es el que tenemos aquí. Entonces, si bien es cierto es un músculo de un plano profundo, si lo vemos desde una vista lateral, vamos a reconocer ese músculo claramente por aquí. Ahora tenemos al recto anterior de la cabeza, que es un músculo de pequeño tamaño
con inserciones en la cara anterior de la masa lateral, o sea, el atlas, el C1, hacia la base del cráneo por delante del cóndilo occipital. Es un músculo que va a tener fibras oblicuas, en realidad es un músculo pequeño, pero de importancia, ya que la principal función de ese va a ser la flexión de la cabeza en relación con la columna vertebral. Asimismo, la irrigación viene dada por los ramos musculares de la arteria vertebral, la arteria faringe ascendente, que son unas que dentro de las siguientes láminas las vamos a seguir evaluando, y como inervación vamos a tener a los ramos originados del asa formada entre los nervios espinales C1 y C2. Luego, como bien les mencionaba, otros músculos incluidos en esto de los músculos en la clasificación de los músculos prevertebrales va a estar el recto lateral de la cabeza, el que está por aquí, muy cerca al que anteriormente mencionábamos, al recto anterior de la cabeza. En el recto lateral de la cabeza vamos a tener que la irrigación viene dada por las ramas musculares de la arteria vertebral, la arteria occipital y la arteria faringe ascendente. Asimismo, la inervación va a estar dada por las asas formadas de las ramas anteriores de los nervios espinales C1 y C2. La función básica del músculo recto lateral de la cabeza, después de conocer esta inserción, nos vamos a topar que es inclinar la cabeza y colaborar a estabilizarla. Una función muy importante. Finalmente, los intertransversos anteriores son músculos pequeños, como ya les había mencionado. En realidad, la inserción viene de la apófisis transversa de una vértebra a la apófisis transversa de la vértebra vecina, como vemos aquí, y así sucesivamente. La irrigación viene dada por la arteria occipital y la cervical profunda. También recordar de que la función van a ser dos. La unilateral, que es la inclinación hacia el mismo lado, y la bilateral, teniendo la participación de esos músculos, va a ser la extensión y poder llegar hasta una hiperextensión. Ahora hablaremos un poco más de vasos y nervios con relación a la región prevertebral. Empecemos con la arteria vertebral. Es una rama de la arteria subclavia que asciende por los agujeros transversos C6 y penetra al cráneo para formar el tronco basilar. En realidad podemos ver esta vértebra y cómo la arteria está pasando por este lado de aquí, por este agujero que hacía alusión anteriormente. Entonces, lo común y la forma que es frecuente en distintos cadáveres es de que esto va a estar desde C1 a C6 en estos agujeros el paso de la arteria vertebral. Pero en el anfiteatro una vez se pudo observar un cuerpo que C7, cervical número 7, tenía un agujero y por eso también pasaba la arteria vertebral. Entonces, esta es una variante anatómica que también hay que tratar de distinguirla. Entonces, no siempre va a acabar en C6, ya que siempre o nunca son palabras muy ajenas a la medicina. Luego vamos a incluir a la vena vertebral, plexiforme en la mayor parte de su extensión, y esta va a desembocar en el tronco venoso brachiocefálico. Hay que recordar que las arterias, de una manera grotesca, se podría decir que salen del corazón y las venas llegan al corazón. Es necesario conocer esto o tener esa premisa para recordar y ver la distribución en cómo es para cuando se obtenga una premisa o se lea un enunciado se pueda marcar correctamente. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen sí de la región nuca, pero nos permite reconocer de cierta manera lo que vemos por aquí. ¿Ustedes qué creen que sea esto? Pueden pausar el video y poner a prueba su conocimiento intentando y pensando qué es lo que puede hacer esto. En realidad estamos frente a la arteria vertebral. Ahora sí, vamos a hablar un poco más de la arteria subclavia derecha y sus ramas, en la cual va a ser una muy importante para nosotros. Por ejemplo, como punto de partida vamos a tener al tronco brachiocefálico. Siguiendo a esto, vamos a considerar a la torácica interna, a la arteria torácica interna, que discurre hacia abajo y hacia adelante sobre la cúpula pleural y pasa por detrás del primer cartílago costal. Junto a esta podemos observar a la arteria axilar. Esta ya la vimos en miembro superior y hay un video sobre la arteria axilar en este canal. Finalmente, lo que más nos interesa en realidad está la arteria vertebral, como bien mencionaba, que se iba por esos agujeros. Esta discurre directamente hacia arriba y desaparece al pasar a través de los orificios vertebrales de la apófisis transversa de la sexta vértebra cervical hasta llegar a la primera.
Entonces, ahora hablemos un poco de ganglios. Vamos a tener un ganglio superior, un ganglio medio y un ganglio inferior, o también conocido como estrellado. Una de las cosas frecuentes que se pregunta es a qué nivel es este ganglio medio. Pero hay que recordar de que el superior es un ganglio fusiforme que se encuentra debajo del cráneo. El medio llega a ser un ganglio inconstante. Finalmente, el ganglio inferior o estrellado está a la altura de la primera articulación costovertebral. Como bien mencionaba, la altura o el nivel en el cual se encuentra el ganglio medio, a pesar de que es inconstante, es a nivel de la sexta cervical. Entonces tenemos primero el músculo largo del cuello. Posterior a este vamos a encontrar el ganglio cervical superior. Por debajo de este vamos a tener el músculo largo del cuello y de manera lateral al ganglio cervical medio, como podemos observar por aquí, con una relación directa a la arteria vertebral que, como bien sabemos, sale de la arteria subclavia. Junto a esto, y finalmente la parte más distal, lo vamos a encontrar al ganglio cervical inferior o ganglio estrellado. Hasta ese nivel fue lo que empezamos a hablar sobre la región prevertebral y ahora continuaré con las vísceras. Vamos a tener que primero la glándula tiroides es la glándula endocrina más grande del organismo. La localización viene dada de manera anterior y lateral con una relación en esa zona con la laringe y la tráquea cervical. De manera lateral va a estar la faringe y el esófago cervical y de manera posterior los músculos infraoideos. Siguiendo a esto, es importante recordar el nivel en el cual se encuentra la glándula tiroides. Este va a ser de C5 a C7. En algunas literaturas también se puede evidenciar de que el nivel al cual llega la glándula tiroides es igual o sea, también puede estar hacia la primera torácica. Va a tener una forma de H, bien común en realidad, un color rosa pálido. Es necesario conocer esas características porque en las preguntas en las cuales permiten o piden indicar la premisa incorrecta, estos son datos que pueden estar puestos y es necesario recordarlos. En un corte horizontal presenta la forma de una herradura, como veíamos anteriormente en las primeras láminas. Luego, hablando un poco más sobre la glándula tiroides, nos vamos a dar cuenta que los lóbulos laterales van a tener una forma de pirámide triangular. Tanto el lado izquierdo y el lado derecho. El izquierdo sería por acá, el derecho por este lado. El istmo, o la parte del medio, por delante del primer, segundo y tercer cartílago traqueal. Y finalmente el lóbulo piramidal, que no se le permite apreciar muy bien desde esta parte, es algo inconstante, es frecuente sobre el lóbulo lateral izquierdo. Hay que darnos cuenta de que también hay muchas variantes anatómicas, lo vamos a ver en un momento. Esto básicamente es un rezago del conducto eptilogloso. Pero hay que preguntarnos otra característica muy importante, y recuerdo que eso fue una pregunta de examen cuando yo llevaba anatomía: ¿cuánto pesaba la glándula tiroides? En realidad el peso de la glándula tiroides es entre 15 a 30 gramos. Entonces no hay que olvidar ese dato, que no es un dato menor en realidad. Y las medidas con relación a la tiroides, vamos a tener que con relación al istmo, la altura es de 1.2 a 1.5 centímetros y el espesor es hasta 1 centímetro. Con relación a los lóbulos, la altura va a ser de 6 a 7 centímetros y el espesor de 1 a 2 centímetros, considerando el ancho de 2 a 3 centímetros. Luego, otra pregunta muy importante es reconocer en qué sexo es más grande la tiroides, en el masculino o en el femenino. El sexo femenino es el que lleva aquí la bandera y la tiroides es más grande en las mujeres que en los varones, y más aún en los procesos de embarazo, que en algunos casos se llega a incrementar de tamaño. Entonces, podemos observar de esta manera la glándula tiroides por este lado. Esta es una lámina que nos va a ayudar a reconocer muchas estructuras y no solo la tiroides que vamos a ver por la parte de aquí. En realidad, este tipo de láminas no nos sirven para reconocer otras estructuras. Entonces, ¿qué es lo que puede estar a nivel superior? Como por ese lado vamos a ver este cartílago, el más conocido, o el que va a estar cerca de la manzana de Adán, posterior a este, delante de este, y esta es una vista que nos ayuda y nos da a conocer de que no hay muchas inserciones musculares o no hay muchos músculos que van a estar
por delante de esta parte media, y eso es parte de las aplicaciones clínicas que se debería de conocer en este segmento. Luego, con relación a la glándula tiroides, vamos a tener la relación de los lóbulos y la relación de los istmos. Quiero empezar con la relación de los istmos porque es menor en cantidad. En la cara anterior va a estar ligada a la parte blanda de la región infraoidea, con relación a la cara posterior a los primeros anillos traqueales, el primero y el segundo para ser más específicos. Con relación al borde superior va a estar anexo a la pirámide Laloid, que sigue al lado izquierdo de la laringe. Es un dato muy importante en realidad, y esto también recuerdo que algún examen vino. Con relación a la relación del istmo a nivel del borde inferior, nos vamos a dar cuenta que va a estar separado la horquilla esternal más o menos por unos 3 centímetros de distancia. Luego, con relación a los lóbulos, la cara interna está entre las partes laterales de la tráquea y la laringe. A nivel de la cara externa, la relación que se mantiene son con los vasos tiroideos, la vaina peritiroidea, la aponeurosis media y los músculos que envuelve, como la aponeurosis cervical superficial. Con relación a la cara posterior, nos vamos a dar cuenta que esto va a estar relacionado junto a la carótida común, a la faringe y al esófago. Con relación a la base, al quinto sexto anillo de la tráquea, a las venas tiroideas y a la rama inferior de la tiroidea inferior. Con relación al vértice de la relación de los lóbulos, recordemos que el lóbulo va a tener una forma casi piramidal, al tercio inferior del borde posterior del cartílago tiroides. Luego, junto a eso, vamos a ver esta gráfica en la mayoría de imágenes radiológicas para detectar alguna patología por este lado. Entonces, lo que quisiera que primero se reconozca un músculo muy fácil que se puede ver es el de aquí, que llega a ser el músculo trapecio. Este músculo trapecio es un músculo par, va a estar para ambos lados y nos va a dar cierta orientación. Recordemos que esto va a estar a la altura de la sexta cervical. Anteriormente presenté una que estaba a nivel de la cervical 7 y ahí había una variante acá en este órgano que ya por todo lo descrito sabemos que tiene una forma de herradura y estamos hablando de la tiroides. Otro dato a considerar son los músculos delante de este que podemos obtener al platisma y dentro de esto a la arteria tiroidea inferior. Es necesario conocer la disposición de esta manera del cuello para orientarnos espacialmente y no suene tan abstracto todos los conceptos que estamos adquiriendo. Con relación a la glándula tiroides y la vasculatura, vamos a tener que las arterias y las venas es muy fácil de recordarlas. ¿Por qué? Porque las arterias van a ser la tiroidea superior, la tiroidea inferior y la tiroidea media, y las venas van a llevar el mismo nombre, pero la diferencia sí está en el recorrido y de dónde provienen propiamente dicho. Por ejemplo, la arteria tiroidea superior es una rama de la carótida externa que da las ramas interna, externa y posterior. La tiroidea inferior es una rama de la subclavia que da las ramas interna, externa y posterior que se anastomosan con las superiores, mientras que la tiroidea media, cuando existe, sale del callado aórtico o el tronco arterial brachiocefálico, dado que es inconstante. Con relación a las venas, la tiroidea superior drena en la vena facial, la tiroidea inferior va a drenar en la vena brachiocefálica y la tiroidea media drena en la vena yugular interna y esta no está acompañada por ninguna arteria. Con relación a los nervios, para la glándula tiroides, básicamente esta proviene del laringio superior, inferior y del simpático cervical. Entonces, ahora pregunta, pueden pausar el video para poder responder eso. ¿Y qué arteria y qué nervio estoy señalando en estos dos? Son estructuras que en un cuerpo se pueden distinguir y nos dan muchas referencias anatómicas. El primero es el tronco tirocervical. No confundirla con el tronco cervical en sí o el tronco cervical profundo, porque este nace del tronco costocervical y es análogo de la rama posterior de una arteria intercostal posterior. Ocasionalmente esta va a ser una rama separada de la arteria subclavia. Esa no viene no viene a este segmento. Pero el tronco tirocervical en realidad es aquel que nace de la pared anterosuperior de la arteria subclavia. Esta va a estar lateralmente respecto a la arteria vertebral, como he mencionado anteriormente, adyacente al músculo escaleno anterior, en la parte anteroinferior del cuello, y desciende como un tronco corto y robusto, como bien mencionaba. Va a descender como un tronco corto y robusto, emitiendo 4 ramas, que las voy a listar ahora, que posteriormente quizás ya no lo veamos, que va a ser la tiroidea inferior, la supraescapular, la cervical ascendente y la transversa del cuello. Y ahora último, ¿qué nervio consideran que es?
Este va a ser el nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente o inferior es parte del nervio vago, que en una de sus principales patologías en realidad, y probablemente se haya visto en el anterior video donde hablamos sobre la laringe, es la parálisis del nervio laríngeo recurrente, que es la rama izquierda propiamente dicha, y se debe a una compresión física por hipertrofia de la aurícula izquierda. Ese es un síndrome, en realidad, el síndrome de Horner, que también se conoce con este nombre, o este epónimo. Y eso va a hacer de que la arteria pulmonar dilatada o pueda generar un aneurisma aórtico, y esa combinación de eventos va a causar una parálisis de las cuerdas vocales, y siendo una voz anómala o hasta pudiendo desechar esta capacidad del hombre, ¿no? Entonces es importante reconocer estas dos estructuras, el tronco tiro cervical por este lado y el nervio laríngeo recurrente izquierdo. Recuerden este arco y averigüen un poco más, porque en realidad esto sí es algo que se puede ver en las estructuras o en los anfiteatros de anatomía. Para ir acabando, una pregunta que cualquiera le pueda responder después de haber escuchado esta exposición. Usted se encuentra en una rotación de verano en el servicio de cirugía de cabeza y cuello. Poniendo a prueba su conocimiento, el cirujano le consulta: ¿cuáles son los planos para llegar a la glándula tiroides desde una vista anterior? Bueno, voy a dejar acá por 5 segundos y pueden pausar el video para pensar un poco más la respuesta en realidad. Correcto. Si adivinaron o si acertaron, en realidad los planos para llegar a la glándula tiroides, después de lo que pude haber explicado tanto en la región prevertebral y en la forma de cómo estaban dispuestas las fascias y las aponeurosis, va de la siguiente forma. Es la piel, el tejido celular subcutáneo, el platisma, músculo largo en realidad, aponeurosis cervical superficial, la vaina peritoneal y la cápsula fibrosa. Entonces, ¿cómo va esto? Primero tenemos a la piel en sí. Esto es una imagen sacada de un artículo que lo pueden encontrar en la descripción. A esa altura más o menos vamos a encontrar a la glándula tiroides. Luego vamos a ver el tejido celular subcutáneo como se ve en este caso. Posterior a este vamos a encontrar un músculo largo, el que les mencionaba, el platisma. Esto es una vista lateral y la tiroides se va a seguir manteniendo por este lado. Y ahora sí hablamos un poco más sobre las aponeurosis. Como bien les comentaba, primero vamos a tener a la aponeurosis cervical superficial, la que está por aquí de color verde en sí. Luego una vaina peritoneal que va a recubrir todo esto y finalmente la cápsula fibrosa de la tiroides. Entonces, otra pregunta o una forma de parafrasear esa pregunta, porque en realidad pues, o sea, es frecuente que se incida de esa manera en las aplicaciones clínicas teniendo en cuenta solo aspectos anatómicos, es cómo llegar desde el parénquima tiroideo hasta la piel, que va a ser la cápsula fibrosa, delgada cápsula fibrosa que envía tabiques al interior de la glándula, luego la vaina peritoneal, dependiendo de la aponeurosis cervical media, luego la aponeurosis cervical superficial, como bien mencionó por aquí, el platisma, el tejido celular subcutáneo y la piel. Ahora continuemos con la paratiroides, es otra víscera que se encuentra en la región del cuello. Vamos a tener que tiene una forma pequeña, aplanada y ovoide, lo podemos ver por aquí. La ubicación, van a haber muchas variantes anatómicas, pero entre las frecuentes es que está situada fuera de la cápsula tiroidea. La hormona que es base a esta glándula, la paratormona. A nivel de la vasculatura, quisiera hacer dos preguntas. ¿Qué arteria es y qué vena es? Bueno, la arteria es la tiroidea inferior y la vena es que todo esto se va a dirigir al plexo venoso tiroideo. Recordemos que los nervios que van a estar con relación a la paratiroides son los ganglios simpáticos cervicales. Entonces, esta es una vista posterior, en realidad, en la cual podemos identificar estas dos glándulas paratiroides por encima de la glándula tiroides que bien mencionábamos tenía dos espacios que de forma piramidal. Y finalmente las variantes de la posición que les hacía mención. Por acá nos vamos a dar cuenta de que en realidad la parte superior de la paratiroides es la más constante, o sea, es más frecuente encontrar la paratiroides por ese lado. Mientras que las glándulas inferiores usualmente están cerca a los polos inferiores de las glándulas tiroides, sin embargo pueden estar en varias posiciones como podemos ver. Si bien es cierto hay un 38% y un 20% de casos por ese lado, también podemos encontrarlos un poco más arriba o un poco más distales, hasta
que la glándula paratiroides, casi del 1 al 5% de la población, puede estar en la zona profunda del mediastino. No es algo anormal, sino son variantes anatómicas que uno se puede chocar a esto en los anfiteatros de anatomía. Ahora, ya para concluir, hablaremos un poco del esófago. Primero, el esófago viene a ser un órgano tubular de naturaleza fibromuscular que compone netamente el aparato digestivo, una longitud de 25 centímetros aproximadamente, y esta va a tener tres porciones: la cervical, la torácica y la abdominal. Ahora nos estamos centrando netamente en la cervical y la torácica por ser el segmento de cuello. Y una pregunta clásica de examen es: ¿a qué nivel está el esfínter esofágico superior? Básicamente esto está a nivel de C6, nunca olviden este dato. Y otra es cuál es el nivel de la unión esófago-gástrica, que es a nivel de T11, pero acá podemos ver y me dicen T10. Claro, T10 es a la altura en la cual el esófago va a pasar, o sea, es a la altura con el cual tiene la intersección a nivel del diafragma, pero la unión entre el esófago y el estómago llega a ser T11. Muchos solo les llegan a hacer una intersección entre conceptos y dicen que cuál es la altura del esófago que hace este intercambio y todo eso, llega a ser T10. Entonces siempre es bueno manejar ambos conceptos, pero dentro de lo general y viendo la orientación de la pregunta, no omitir también que T10 es el punto de intersección, por decirlo así. Luego, la constitución muscular a nivel superior va a ser un músculo estriado, netamente voluntario. A nivel medio, como que torna diferente esa historia y llega a ser un músculo liso y estriado. Al ser este componente mixto, va a terminar en la parte ya distal o en la parte inferior, netamente un músculo liso, un músculo ya involuntario. Eso lo van a ver en las clases de histología posteriormente en el siguiente ciclo. A nivel del esófago también vamos a hablar que en la porción cervical vamos a tener una predominancia de fibras musculares estriadas y van a haber dos capas musculares. Si bien es cierto, esto es un curso de anatomía macroscópica y las características histológicas no están muy relacionadas a los conceptos a evaluar, siempre es bueno recordar cómo es la característica muscular de la parte circular y de la parte longitudinal, cuál es interno y cuál es externo. Y a esto nos vamos al característico cile. La capa muscular interna tiene fibras musculares circulares, mientras la capa muscular externa tiene fibras musculares longitudinales. Cile, circular interna, longitudinal externa. La inervación viene dada básicamente por los nervios laringeos inferiores y la irrigación del esófago en realidad va a estar dada por la arteria esofágica superior. Y hay dos estructuras como aplicaciones clínicas y también como patologías de esta zona, de esta parte posterior que se podría observar en el esófago, que es el triángulo de Lymer y el área de Killian. En el triángulo de Lymer, o también conocido como divertículo de Lymer, es el que resulta por la falta de la relajación del músculo cricofaringio durante la deglución, que es lo que vamos a ver por esa parte de aquí. Y por otro lado, el área de Killian, que es la parte que está en una parte más superior, o divertículo de Killian-Jameson, es el cual se localiza en el triángulo que lleva su mismo nombre por debajo del músculo cricofaringio, como podemos ver acá y habrán observado en la clase de laringe, y en la cara anterolateral del estómago. Ambas son dos aplicaciones clínicas que no está de más recordarla. Esta información básicamente lo saqué del libro Pro de Anatomía, como muchas imágenes habrán visto, los conceptos básicos de anatomía humana en Letterjet. Y bueno, apuntes de diccionario de medicina y las imágenes que son de un atlas de disección Yokochi. Ese es mi correo. Yo soy Niel Castrejón Arias. Si tienen cualquier duda, consulta o sugerencia, me lo pueden hacer llegar. Muchas gracias. Finalmente, sé que las circunstancias hoy por hoy son difíciles, pero hagamos un esfuerzo en conjunto ante este enemigo invisible. Quédate en tu casa.